Hola, hola a todos, mi nombre es Leila y si estás acá, llegaste a mi canal que recién arranca, es porque algo resonó con vos respecto de lo que tiene que ver con el desarrollo personal, con el autoconocimiento. ¿Y qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que me lleva y lo que nos lleva a querer descubrirnos o empezar a pensar qué pasa con mi vida? Me siento feliz con las rutinas que tengo, siento que mi vida está yendo para el rumbo que deseaba o que deseaba antes o que deseo ahora. Observo patrones y situaciones que se repiten y cosas que no me gustan y se siguen repitiendo, porque normalmente llegamos a estas instancias de empezar a pensar en todas estas cuestiones cuando estamos disconformes con algo que sucede en nuestra vida, o con el rumbo que lleva nuestra vida, o con cosas que se repiten. Muchas veces venimos de crisis existenciales, cuando tenemos estas crisis, por ejemplo, cuando estudiamos una determinada carrera y nos encontramos con que el ejercicio de esa carrera que creíamos que iba a ser lo que íbamos a querer hacer toda nuestra vida no era así. Nos damos cuenta que no nos sentimos tan felices o que hay como un vacío de todas maneras, por más que estuviéramos recibiendo la retribución económica que consideremos que está buena y que está bien. Verdaderamente hay un vacío atrás de esto que nos dice que tendríamos que estar haciendo otra cosa, por ejemplo. Eso es algo que es algo para escuchar. Cuando uno siente que estaría en otro lugar en este momento, o aunque no sepa dónde, aunque todavía no entienda bien qué es, algo me dice que esta vida que estoy llevando no es la que quiero, no es la que deseo, no es la que me llena. Y creo que cuando empiezan todas estas crisis, donde uno se siente un poco perdido, donde ni hablar si tiene que ver con esto de la carrera, si fue una carrera o lo que fuera, un oficio, lo que sea que esté haciendo, que aparentemente era lo que iba a hacer toda mi vida, y me doy cuenta de que no, que verdaderamente no va por ahí. Hay una crisis muy grande y primero se vive como, o por lo menos en mi caso fue como ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si yo había dicho que esto era lo que yo quería hacer y que iba a ser re feliz cuando me recibiera de esto y trabajara de esto? Y después por ahí resultó ser que no es que soy infeliz, pero está faltando algo, estoy sintiendo que algo está faltando. Bueno, cuando pasa esto, al principio uno lo recibe como un poco duro, ¿sí? Y ni hablar con todo lo que tiene que ver con las herencias recibidas y con esta cosa de quizás mamá o papá o el tío quería que nosotros hiciéramos tal estudio o trabajáramos de tal cosa, o nos heredó su profesión o su empresa. Entonces ahí también entran otras cuestiones y otros planteos, y ese es un ejemplo de una crisis que puede desatar todo esto de entrar en este mundo de empezar a conocernos, identificar creencias, identificar patrones. Otra gran crisis que se observa es cuando tenemos algún duelo, alguna situación donde fallece alguien muy importante para nosotros, trasciende, o alguien que se va de nuestra vida y es un cimbronazo muy fuerte, un vínculo que se rompe, por ejemplo. Muchas veces puede llevar a una crisis existencial de este tipo, que hace que después nos replanteemos estas cosas. Cualquiera sea el caso de la crisis que nos pudo haber llevado a esto, es como siempre, hay que agradecer. Tenemos que agradecer haber llegado a esta situación, porque si esa crisis no hubiese existido, no estaríamos en este punto de estarnos cuestionando, de estarnos conociendo, de estar pensando en qué es lo que queremos hacer a partir de ahora. Y no se trata de generar los cambios quizás de golpe, salir corriendo y cambiar todo de la noche a la mañana, porque más allá de que puede ser que eso traiga más caos, puede parecernos o puede resultarnos que es imposible también.
Entonces, me parece que una de las cosas que podemos hacer, sí, es decir, bueno, estoy notando cierta incomodidad, estoy notando que me está pasando esto, puedo empezar a pensar en que sería bueno aprender un poco más y escuchar un poco más, pero para adentro, porque estamos muy acostumbrados a capacitarnos y a formarnos para el afuera, para el hacer, y tenemos un alma, un espíritu que es nuestro ser y que muchas veces desconocemos. Por ahí podemos identificar ciertas cosas y a veces nos encontramos diciéndonos calificativos como yo soy tal cosa, ah, sí, tengo esta característica, pero ¿cuánto nos conocemos? El autoconocimiento, que es en parte de lo que vamos a hablar en este canal, tiene que ver con poder observarnos, ponernos en el lugar de observadores de nuestra vida y ver cuándo estamos reaccionando desde el ego, cuando estamos repitiendo, por ejemplo, siempre tengo la misma reacción ante cierta situación, cuando estoy respondiendo igual que respondía mi mamá o mi papá ante ciertas situaciones. Entonces, todo esto es autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando puedo empezar a identificar ciertas cosas, ciertas cuestiones que vienen de nuestra crianza, cuestiones que vienen de nuestro transgeneracional, que ya vamos a hablar del transgeneracional, cuestiones que vienen del inconsciente colectivo, del lugar donde me crié, culturales. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros absorbemos todo eso y que somos una construcción de todo eso, empezamos a ver que hay muchas cosas que no son nuestras, sino que vienen por todo esto y que quizás nosotros las tomamos como que eran nuestras y vamos por la vida así, sin cuestionarnos nada, y repetimos situaciones. ¿Por qué? Porque el universo, Dios, o en lo que cada uno cree, o como lo quiera llamar, esta fuerza, esta energía creadora, como nosotros venimos a experimentar a esta vida, cuando nosotros atravesamos una situación y no vemos esa situación, o no la entendemos, o la pasamos así nomás, vuelve a aparecer la misma situación, quizá un poquito subida de nivel. Para otra vez que la veamos, que podamos realizar el aprendizaje para lo cual eso viene. Así todo puede pasar que no lo veamos, vuelve a aparecer otra vez, más fuerte. Bueno, esta situación, cuando sucede de esta forma y nosotros estamos como repitiéndola, puede pasar que no nos demos cuenta. Hasta un día que decimos, che, pero a mí me viene pasando siempre lo mismo. Pero para poder llegar a esto hay que mirarnos. Necesitamos mirarnos. Si nosotros estamos en automático, no llegamos ni siquiera a darnos cuenta que estamos repitiendo siempre lo mismo. Podemos llegar a estar tan inmersos en las rutinas, ni hablar si estamos criando, por ejemplo, y tenemos niños a cargo que nos llevan a estar en un montón de momentos en automático porque estamos atendiendo a otro ser. O aunque no fuera el caso, pero estamos muy abocados a lo laboral, a lo que sea. Si nosotros estamos afuera, podemos tranquilamente estar transitando todo esto sin darnos cuenta. La única manera de que nosotros podamos decir, ah, sí, me parece que acá estoy repitiendo, che, cada vez que a mí me pasa esto, yo estoy reaccionando de esta forma. Mira, cuando a mí una persona me dice tal cosa, yo me siento agredido y respondo de tal manera. Bueno, para poder hacer eso, en primer lugar hay que observarse. En segundo lugar, hay que pararse desde un lugar de escucha y de autocrítica, si se quiere, de bajar el ego. El ego es algo que voy a mencionar muchas veces y forma parte muy importante de nuestra vida, y es muy importante que el ego esté en nuestra vida porque nos protege. Pero cuando está muy, muy ahí, muchas veces, como no quiere que nosotros realicemos estos cambios, quiere que permanezcamos en nuestra zona de confort, va a reaccionar. Y muchas veces, antes que llegue al ser y que pudiera venir una respuesta del ser, viene la respuesta del ego. Entonces, una forma de darnos cuenta, por ejemplo, si estamos reaccionando, cuando el ego es reactivo, es cuando a mí alguien me dice algo y yo automáticamente respondo, medio que ataco, porque me sentí yo agredido, en lugar de por ahí pensar, bueno, pero ¿por qué me dijo esta persona esto? ¿Qué habrá notado en mí?
¿Qué pude haber dicho yo o hecho yo también y eso pudo haber generado tal cosa? ¿Cómo estaba mi energía en ese momento? Todo esto que estoy mencionando tiene que ver con nosotros, porque nosotros no podemos modificar a nadie. Nosotros solamente podemos hacer los cambios en nosotros. Si queremos ver cambios en el exterior, si yo quiero que en mi vida, en lo que yo observo en mi vida, mis relaciones, mi abundancia, mi trabajo, si yo quiero que todo lo que está a mi alrededor cambie, tengo que cambiar yo. A la única persona que yo puedo cambiar es a mí. Y acá esto es muy controversial y estoy haciendo como un resumen de muchos temas que son para desarrollar quizás puntualmente. Este tema de sentir que uno no puede cambiar al otro es una de las primeras tomas de conciencia. Cuando uno empieza a entender, porque uno originalmente nos han hecho creer que nosotros podemos, que yo puedo cambiar un poquito a mi novio. Ay, si mi novio es así, pero a mí me gustaría que fuera así, bueno, sí, pero yo puedo, porque como me quiere mucho, entonces por ahí va a entender que yo quiero que sea más cariñoso, por ejemplo. Bueno, cuando entendemos que no, que nosotros no podemos cambiar a nadie, que yo no puedo hacer que otras personas hagan ninguna cosa diferente a la que harían, ni que sean diferentes a como serían, y que si esa persona me está contestando bien, es por esa persona. Y si esa persona me está contestando mal, es por esa persona, no por mí. Yo no puedo generar nada en el otro, ¿sí? Después podemos hablar de los espejos, de otras cuestiones, pero yo no puedo hacer nada sobre el otro ser. Yo puedo hacer todo sobre mí. Cuando entendemos esto, empezamos a trabajar sobre nosotros. Y esto, que es el motivo de este video, es el desarrollo personal, es el autoconocimiento. Cuando trabajo sobre mi persona, sobre observar si me quejo o no me quejo, sobre observar con qué carácter o con qué energía me manejo durante el día, observar cómo me levanto a la mañana, qué es lo primero que hago. Cuando trabajo sobre mí, empiezan a moverse otras cosas que quizás hoy no me crean y solamente se van a dar cuenta cuando lo intenten hacer. Cualquier cambio, cualquiera. Empiezo a cambiar mi rutina, cambio mi mañana, me levanto y en lugar de levantarme y hacerme el café, tomarme el café y salir corriendo, me levanto con más tiempo y le dedico un ratito a meditar, leer, inclusive hacer lo mismo que haría corriendo pero más tranquila. Ya ahí puedo salir y ver cómo cuando me voy hacia el trabajo, hacia donde vaya, voy diferente. Los cambios vienen de adentro hacia afuera. Cuando empiezo a cambiar yo, empiezo a verlo en el exterior. Y es probar, porque no me tienen que creer, es probar. Hacer determinado cambio cualquiera y observar a ver qué pasa. A ver qué pasa si yo, en lugar de llegar al trabajo y mirar a la persona que me atiende en primer lugar y me abre la puerta, serio, si le sonrío, a ver qué pasa. A ver qué pasa si en lugar de llegar y hablar de la economía y de los problemas, hoy se me ocurre contar un chiste o mostrar un videito gracioso. Cualquier cosa que nosotros cambiemos, vamos a ver el reflejo en el exterior. Esos cambios ya hablan de un trabajo interior. Y a eso es a lo que apuntamos con el desarrollo personal y con el autoconocimiento. Desde todo lo que sean cambios en el cuidado personal, en nuestro físico, en nuestra alimentación, porque como hacemos una cosa, hacemos todo. Entonces, una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta es que para poder mejorar nuestra vida y ir hacia nuestra mejor versión, necesitamos ir por todos nuestros frentes. Nuestro físico, nuestra imagen, qué imagen le mostramos a los demás, qué imagen miro en el espejo todas las mañanas para mí, la salud, la alimentación, la responsabilidad de todos los aspectos de mi vida, entender que todo lo que está pasando en mi vida en este momento es responsabilidad mía y tiene que ver con decisiones que he tomado en el pasado, con pensamientos, porque ya vamos a llegar al tema de los pensamientos y las emociones, con pensamientos que he tenido en el pasado. Entonces, cuando veo todo esto, empiezo a ir frente por frente. En realidad hay que hacerlo casi que en simultáneo todo este trabajo, pero creo que cuando empezamos nos damos el permiso de ir
bueno, empiezo por este lado, voy haciendo esto, voy haciendo lo otro, porque si no la sensación es como que es mucho todo junto. Pero yo los invito a empezar a observar, por ahí a notar en qué aspectos no están conformes. En lo laboral, en lo físico, en la economía, en la vivienda, en dónde están viviendo, con quién, en los vínculos. Cuando podamos identificar qué es lo que queremos que mejore, y empezamos igualmente de todas formas con todo esto que digo, con el tema de alimentación, con el tema del físico, con el tema del trabajo, de la actividad que estoy realizando. Si no es la que me gustaría, tengo que empezar a pensar y dejar de procrastinar y decir, bueno, en algún momento veré qué hago con este tema. Bueno, cuando empezamos a ver todos estos temas juntos, empiezan los cambios. Es inevitable porque empezamos a transformarnos en otra persona. El desarrollo personal no es más que dejar atrás la persona que somos hoy para transformarnos en la persona, en nuestra mejor versión. Quizás vayamos pasando, porque como esto es algo continuo, por muchas versiones, y siempre estamos atrás de nuestra mejor versión. Entonces, requiere mucha conducta. Como todo trabajo y como toda actividad y como toda empresa, porque si tengo una empresa de cualquier cosa y necesito que funcione bien, tengo que tener la conducta para hacer todas las cosas que haya que hacer. Bueno, en este caso sería mi empresa y mi mayor proyecto soy yo. Entonces, necesito ocuparme de todos los aspectos y tener conciencia y mucha conducta. Para todo esto, lo importante es resonar. Si te resuena todo lo que te estoy diciendo, si sentís que sí, que querés un cambio en tu vida, si sentís que tiene que haber algo más, que no puede ser que me levante a la mañana y vaya a ese trabajo que no me gusta y pasen las horas o sienta que no pasan las horas y esté esperando que llegue el fin de semana para volver a empezar la semana que viene con la misma situación. Si eso sentís que no está bueno y que tiene que haber algo más, ese es tu llamado. Ese es tu llamado para decir, no pudimos haber venido a este mundo para repetir y repetir y repetir una vida que no nos gusta. Es muy triste pensarlo, si lo pensamos y lo verbalizamos. Por ahí mucho tiempo no lo pudimos verbalizar, no pudimos decir que estábamos repitiendo rutinas que no nos gustaban, pero desde el momento que lo podemos ver, ya es momento de tomar acción, porque ya no nos podemos hacer los tontos, ya lo vimos. Quizás con las creencias con las que veníamos, creíamos que el día, inclusive esto pasa mucho con los adolescentes cuando están por salir a la vida laboral, que es esa cosa de cuando llegue mi primer trabajo y tenga mi sueldo y que todo va a ser maravilloso. Y probablemente la experiencia ya de salir de la vida de estudiante o de adolescente a la vida de adulto trabajando, tiene un montón de cosas que están muy buenas, pero también salen como con esa creencia, salimos con esa creencia de que eso era lo que nos iba a hacer felices y que esa vida iba a ser hermosísima y feliz por todos lados. Y después encontrarnos con que, no era tan así. A veces nos hace que nos sintamos un poco perdidos. Por eso es que creo que a todos nos pasa en algún momento de llegar a alguna crisis que nos hace decir, bueno, esto no puede ser así y no me puedo conformar, o puedo, en realidad puedo, cada uno elige, pero el que sienta que no es por ahí, hay que empezar a hacer cambios. Y yo creo que lo primero para poder cambiar lo que no nos gusta es conocernos. Ahí viene todo el trabajo. ¿Por qué? Porque aparece todo el tema de las creencias. ¿Qué son las creencias limitantes? Lo vamos a hablar en otros videos. ¿Qué son los techos mentales? ¿Qué es la epigenética? ¿Qué es la realidad? ¿La realidad es así o es como yo la estoy viendo? ¿Qué tienen que ver mis pensamientos con la creación de la realidad? Bueno, todas estas cosas que en la escuela no se enseñan, las terminamos aprendiendo de otras formas. Hay un montón de libros muy buenos para empezar a leer. Así que si sentís que querés un cambio, pero muy recomendable es lectura, espacios de autoconocimiento, espacios de reflexión, momentos de silencio, hacerse preguntas y encontrar alguna guía, alguna persona con la que resuenes
para poder empezar a escuchar y pensar desde otro lugar, porque venimos como muy programados, escuchando siempre las mismas cosas. Entonces cuando empezamos a escuchar cosas diferentes y que nos resuenan, esa sensación de que te resuena es tu alma que te dice sí, 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 es por ahí. Son las señales que recibimos de que es por ese el camino. Si sentís que nada de esto te resuena, es que no es tu momento, no es el momento para que pase esto, quizás no va a ser nunca o quizás va a ser en otro momento. Pero si sentís algún tipo de resonancia o si sentís que algo te intrigó, es por ahí. Quizás en este video, quizás en otro, quizás te dan ganas de leer, eso es muy personal. Sí, me interesaba dar como la bienvenida a mi canal. En este canal vas a encontrar este tipo de videos, este tipo de contenido, también toda la parte que tiene que ver con relajaciones y cuestiones de bienestar físico. Y nada, darte la bienvenida, que compartas si te parece que es un contenido de valor y nos estaremos viendo prontito. Muchas gracias.